Ya, entonces, antes de partir, me presento, soy Alejandra Bosch, soy jefa del Magíster en Arquitectura del Paisaje eh, de nuestra universidad y hoy les vamos a presentar junto con Manuela Merino, asistente del Magíster en Arquitectura del Paisaje y el equipo de profesores que durante el próximo semestre los van a acompañar en los talleres de especialidad, talleres de investigación y proyecto y cursos OPR de especialidad y optativos de profundización. eh, la oferta en el fondo de talleres y cursos que tenemos para el magíster. Esto además me gustaría como comentarles unas, como, algunas cosas más domésticas y otras más específicas. Primero que todo, que el magíster en arquitectura del paisaje se inserta dentro de la escuela de arquitectura y en esa, y por eso mismo, en el fondo, tiene dentro de su oferta toda la malla integrada de posgrado, que son cursos que se ofrecen desde el Instituto de Estudios Urbanos, la Escuela de Diseño, la Escuela de Arquitectura, dentro de todos sus magísteres. Entonces, además de los cursos que ven ustedes acá, es importante que sepan que pueden eh, construir en el fondo sus propias trayectorias académicas con la oferta de cursos que hay en la escuela y en la facultad completa, que es muy interesante en el fondo que cada uno tenga su propia mirada y como que pueda satisfacer sus propios intereses desde en el fondo como esta parrilla general. Por otro lado, quería comentarles que durante este próximo semestre vamos a tener el taller de especialidad que va a estar dictada por Danilo Martich y Carlos Díaz, y los talleres de investigación y proyecto que van a estar dictados por Paula Livingston junto con Eugenio Simonetti, y por otro lado por un taller transversal em, que va a estar dictado por Pablo Alfaro desde el mapa, Dino Bossi, Teodoro Fernández como jefe en el fondo como de la cátedra, que les va a explicar después. Y además una serie de cursos de tecnología, representación, historia, etcétera, que les vamos a presentar a continuación. Para eso, em, para que ustedes lo vean acá, no es nada de malo repetir en el fondo lo que les presentamos cuando ingresaron al magíster, que el magíster se organiza en 3 semestres, con entradas tanto el primer y segundo semestre. Para para esta corte tenemos el primer semestre, que es el que acaba de pasar, el curso de material vegetal y formulación de proyectos de investigación, que son los cursos mínimos, y luego el taller de especialidad junto a el optativo de especialidad, que tiene 5 créditos, más 2 optativos de profundización. El segundo semestre corresponde el curso mínimo de Historia de la Arquitectura del Paisaje, con el taller de investigación y proyecto y el optativo de especialidad, más 2 optativos de profundización. Y finalmente, el tercer semestre, el taller de investigación avanzada y taller de proyecto de título, que son la continuación de la investigación desarrollada en el taller de investigación y proyecto, junto con un último optativo de profundización. Aquí en este esquema aparece qué es lo que se presenta en el fondo como la malla de la escuela. Nosotros hemos hecho un cambio dentro de esta malla, que es moviendo el curso Formulación de Proyectos de Investigación hacia el segundo semestre. Esto con el objetivo de poder ayudarlo a ustedes y complementar en el fondo el taller de investigación y proyectos con la formulación de proyectos de investigación. Y esto además que es una modificación que partimos el semestre pasado, pero que probablemente no se entendió demasiado bien. La idea es que el curso Formulación de Proyectos de Investigación sea un curso súper operativo para el desarrollo de sus tesis de investigación. Entonces, lo hemos incluso puesto el segundo bimestre. Esto pensando en que ustedes durante el primer bimestre del taller de investigación y proyecto ya han armado como un cuerpo de investigación que están desarrollando, y entonces en el fondo el curso de formulación de proyectos de investigación les ayuda a poder encauzar esa investigación de manera como
súper estratégica y súper como académica. Quiero ser súper clara que este curso está pensado para los alumnos que están tomando taller de investigación y proyecto y está pensado para el segundo bimestre. Como les comentaba, el taller de especialidad va a estar dictado por los profesores Danilo Martich y Carlos Díaz y está asociado al optativo de especialidad que es Visualización y Representación de Paisajes uno dictado por la Consuelo Roldán. Luego, el taller de investigación y proyecto, tenemos dos ofertas, una oferta hecha por Paula Livingston y Eugenio Simonetti y otra por Pablo Alfaro, Teodoro Fernández y Dino Bossi, que está asociada a la cátedra de paisajes rurales que les van a explicar Pablo y Dino más adelante. Y el optativo especialidad Visualización y Representación de Paisajes 2, también dictado por Consuelo Roldán, que son unos optativos bien operativos, específicos para cada uno de los talleres, que están indicados hacia la especificidad de cada uno de los talleres con respecto a la representación. También tenemos aquí está indicado los talleres que les comentaba, los mínimos y los optativos de este semestre que están indicados en temas de ecología. Está el curso Ecología Urbana e Infraestructura Verde, dirigido por la profesora Alejandra Vargas, que está además articulado con el Diplomado de Ecología Urbana e Infraestructura Verde. Luego, en el área de técnicas tenemos el workshop dirigido por la profesora Macarena Calvo, el curso Laboratorio de Técnicas del Paisaje, Vegetación, Agua y Proceso, em, dictado por los profesores Aníbal Retamal y Bonifacio Fernández, el curso Tecnologías del Paisaje, Forma Topográfica y Proceso, dictado por Danilo Martich, y en representación y visualización, los cursos de visualización y representación de paisajes y el curso SIC Modelación y Simulación del Territorio y Paisaje Urbano, dirigido para Andrew Harris, un curso de 10 créditos que en el fondo es una herramienta importantísima para el tema de la modelación y simulaciones del territorio. En estas presentaciones, para partir con la presentación de Carlos Díaz y Danilo Martich sobre el curso TES. Ya, bacán. Gracias, Ale, por la presentación. Voy a presentar, Danilo se tuvo que excusar, así que voy a estar haciendo la presentación yo. Bueno, vamos a estar haciendo con Danilo el test del mapa en el horario del viernes, en los módulos 2, 3 y 4. El trabajo de taller se va a enfocar en el desarrollo de habilidades sensibles y creativas en relación al diseño de proyectos de paisaje en un sitio de gran tamaño sujeto a ocupaciones temporales de carácter masivo. Este semestre vamos a estar trabajando en la región metropolitana, en el caso de estudio que va a ser el Parque Padre Hurtado de la Reina. ¿Ya? El Parque Padre Hurtado está ubicado en La Reina, en el límite con la comuna de Las Condes, y será el sitio de trabajo del semestre. Tiene cerca de 60 hectáreas y fue adquirido en 1967 por la Junta de Alcaldes de La Reina, Providencia y Las Condes. Posteriormente fue remodelado desde 1993 por la paisajista Marta Viveros en colaboración con nuestra escuela. O sea que esto nos inserta de alguna manera en esa trayectoria de trabajo colaborativo eh, con este parque, ¿no? Em, bueno, el parque se caracteriza por una alta intensidad y diversidad de usos, al albergar ferias, fondas, conciertos y diversas concesiones, lo que lo convierte en un espacio dinámico y de un uso muy intenso dentro de la ciudad y de la comuna. Pese a ello, el parque permanece desconectado a su entorno inmediato de la quebrada San Ramón, que lo atraviesa por completo, del cerramiento perimetral que tiene y posee una baja permeabilidad, dificultando la accesibilidad desde el otro frente sur y poniente y oriente, lo que ha generado un proceso de degradación del área verde sumado también a concesiones, por ejemplo, como las extracciones de árido. A pesar de lo anterior, el parque posee el potencial de convertirse en una pieza articuladora entre comunas y en un nodo estratégico dentro de un sistema de infraestructura verde que integre dinámicas naturales, urbanas e infraestructurales. Por lo que vamos a estar trabajando en el parque y también sumándonos a esta serie de otras piezas que están aledañas al parque, eh, como el Parque Natural Agua de Ramón,
el club de golf, tratando de integrarlo a la trama urbana y a la trama, digamos, y a unas dinámicas naturales y ecológicas, ¿ya? Aquí unas imágenes que ejemplifican esa posible conexión, unas imágenes del parque. Bueno, ¿y por qué vamos a estar trabajando? Porque entendemos que, porque vamos a estar trabajando o desde dónde trabajamos, porque entendemos que la arquitectura del paisaje es un arte del espacio tanto como uno del tiempo, relacionando con la proyección y duración de procesos que a través de elementos del diseño eh, van a concretar finalmente la forma de este sitio. Consecuentemente, entendemos aspectos relacionados al tiempo y la permanencia como intrínsecos al diseño y la conceptualización del país. En primera instancia, Muchas gracias. esta etapa de análisis debiera permitir al estudiante desarrollar las habilidades sensibles necesarias para considerar el sitio en términos de sus condiciones físicas y fenomenológicas, así como aquellas que pueden describirse como flexibles y variables. Esto se desarrollará en dos partes, como decía, una escala territorial desde la distancia para luego trabajar en terreno y con el terreno. Aquí voy mostrando algunos trabajos de semestres anteriores. Posteriormente vamos a desarrollar una etapa de análisis del sitio a partir de representaciones cartográficas mediante análisis topográfico, entendido como proyecciones abstractas de una superficie que reflejan escalas, relaciones espaciales en dimensión horizontal de los elementos y de la superficie, al mismo tiempo que describen relaciones en la dimensión vertical a través de sus convenciones cartográficas como curvas de nivel, achurados, puntos de elevación y pendientes. Aquí trabajos anteriores, son trabajos del semestre pasado. Posteriormente vamos a desarrollar un trabajo en el sitio, lo que busca el conocimiento exhaustivo del sitio a partir de un levantamiento detallado tanto de los elementos estables como de sus huellas y procesos. Una práctica propia de la construcción de lo físico y de lo que se toca y se siente, hecho con métodos análogos, instrumentos básicos y de modo que la labor pase por cada uno y con esto grabarla como un hecho memorable y aprenderla. ¿Ya? Para finalmente pasar al proyecto, donde se desarrollan estrategias para un nuevo proyecto de parque y proyecto de paisaje desarrollado formalmente, programáticamente y organizativamente, considerando el potencial del parque intercomunal como un espacio abierto capaz de funcionar a través de escalas locales, regionales y globales y sostener y acomodar eventos de variada magnitud para servir como generador de desarrollo económico, cultural y ecológico. En este sentido, los límites exactos de los proyectos, el alcance de la transformación del paisaje, las definiciones de un programa teórico y social, así como la estructura formal y características paisajísticas de cada proyecto, serán definidos por cada uno. Ahí va a depender si trabajamos en equipo, por lo general solemos trabajar en equipo. En este sentido, el punto de partida será un marco no rígido, por lo tanto un sitio, un evento y un tema general que debieran ser vistos como provocaciones y no como algo definitivo. Aquí una serie de proyectos de otros semestres que se han trabajado con esta metodología. No me voy a tener mucho más, voy a pasar estos proyectos y bueno, reitero, vamos a trabajar los días viernes, la sala está por confirmar y van a ser los días viernes los módulos 2, 3 y 4 y cualquier consulta que tengan nos pueden escribir ahí a los correos que se encuentran ahí. Así que no duden en escribirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Profesores Pablo Alfaro, que trabajará junto con Dino Bossi y Teodoro Fernández. Em, Nos parecía importante, mientras Pablo parte compartiendo su presentación, nos parecía súper relevante en el fondo mostrar el trabajo del taller de especialidad, entendiendo que es un curso mínimo, pero y que en el fondo no es que ustedes puedan seleccionarlo, pero para que entiendan cuál es la metodología de trabajo, cuál es en el fondo como el contexto desde el cual se va construyendo el propósito del mapa, que es a partir como de este proyecto en un parque urbano específicamente, como súper situado y con todo lo que explicó muy bien Carlos. Aquí estoy. Tu turno. Voy a buscar agüita, perdón. Ah, muy bien. Ya, voy a compartir pantalla. Eh, bueno, hola, soy Pablo Alfaro.
profesor del mapa, hoy día les voy a presentar el tip que vamos a estar haciendo en conjunto con Dino Bossi y Teodoro Fernández. El tip se va a llamar Taller Curimón de cruces, paisajes y pueblos. ¿Ya? Eh, este es un tip conjunto entre el MPUR y el mapa. ¿Ya? Em, Aquí pueden ver los tres profesores, Teo y Dino, hoy día no pudieron estar, se excusaron, eh, pero este tip va a ser parte o se enmarca dentro de la cátedra Arquitectura UC con la Fundación LEPE, que se llama Paisajes Rurales, Futuros Posibles. Este es primer año que se va a dictar esta cátedra. Esto es una idea de Teo Fernández con la Fundación LEPEN, y es un convenio de colaboración entre la Escuela de Arquitectura UC con esta fundación. ¿Ya? Nuestro sitio de estudio o laboratorio territorial va a ser un pueblo que se llama Curimón, en el Valle de la Concagua, y este es un pueblo donde la Fundación Lepe está muy metida porque es básicamente un pueblo donde esta familia se originó, ¿ya? Em, bueno, entonces, de cruces, paisajes y pueblos es porque esto es básicamente un cruce, Curimón, entre tres caminos, ¿ya? Eh, Vamos a ir de lo más antiguo al camino más nuevo, ¿ya? El camino más antiguo es el camino del agua, que es el agua del río Aconcagua, ¿ya? Y aquí pueden ver una acuarela bien bonita que dibujó un oficial de la Armada británica en 1851 del Valle de la Aconcagua. Después, segundo camino, el camino del Inca, ¿ya? Que me imagino que varios de ustedes o algunos en el viaje de estudio del colegio hicieron el camino del Inca en el tramo que está en Cusco, ¿no? Pero ahora ya es más conocido que el camino del Inca se extendía hasta Santiago, ¿ya? Y el camino del Inca pasaba por Curimón. De hecho, los incas instalaron un pucará un pequeño cerro que está en Curipón, que ahora se llama el Cerro de San Francisco, ¿ya? Porque era un enclave militar importante. El tercer camino es el camino de la independencia, porque aquí, donde está Curimón y San Felipe, que está marcado aquí con el punto rojo, es donde llegó el ejército libertador liderado por el general San Martín, ¿no es cierto?, que finalmente culminó logrando la independencia de nuestro país. Entonces, Curimón es un lugar donde todos estos caminos se cruzan, ¿ya? Y es un lugar que, si bien es un pueblo chico, es bastante relevante porque tiene como un montón de hitos históricos que son bastante importantes para nuestra nación. Eh, Como es tan antiguo, ¿no es cierto? Este pueblo aún mantiene un componente patrimonial bien importante, ¿eh? O sea, tiene varias casonas de la época de la colonia. eh, que están en estados de conservación variables, como pueden ver en este dibujo. Tiene otro tema importante, Curimón, que es que este es el primer lugar donde se estableció en Chile la Orden de San Francisco. Ya se instaló aquí el primer convento de San Francisco antes que este que está en la foto, que este es el convento de San Francisco de Santiago. ¿Ya? Eh, Como era tan antiguo, en el convento de San Francisco de Curimón se alojó
parte del Ejército Libertador de Chile cuando cruzaron en 1817. También otros cruces, por aquí pasan dos líneas de ferrocarril importantes. El ferrocarril trasandino, ¿no es cierto?, pasa justo frente a Curimón, que es el ferrocarril que iba de los Andes a Mendoza, y también por los cerros que están detrás de Curimón está la Cuesta Las Chilcas, que es donde pasa la línea del tren del antiguo ferrocarril Santiago-Valparaíso, que ahora es el ferrocarril que están intentando resucitar. Yo creo que cuando han viajado hacia el norte han visto la línea de tren pasando por las rocas ahí donde la gente escala. Eh, bueno, aquí hay una foto aérea de Curimón. Curimón tiene esta plaza que es bien bonita, ¿no es cierto? Ahí se ve la iglesia del convento de San Francisco, el convento está aquí. Hacia atrás de la foto está el cerro San Francisco. Eh, y si bien, como les decía, es un pueblo pequeño, tiene esta relevancia histórica, ¿no es cierto? Y además queremos utilizarlo como un laboratorio territorial de paisaje que va a mezclar todos estos componentes, o sea, paisaje, patrimonio, eh, esta idea de espacio público, pero en el mundo rural, que es algo que en Chile está un poco dejado de lado, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta cátedra de paisajes rurales futuros posibles es comenzar a repensar el mundo rural chileno, ¿cierto? Que en general nosotros nos enfocamos mucho en el espacio urbano y en los problemas de las ciudades, porque por supuesto las ciudades tienen un montón de problemas y hay que resolverlos. Pero el mundo rural en Chile abarca la mayoría de nuestro territorio, entonces es algo a lo que nosotros como profesionales deberíamos empezar a meterle más cabeza. Eh, Vamos a hacer esta mezcla, ¿no es cierto?, entre paisaje, espacio público y patrimonio. Por eso tenemos, somos tres profesores. La idea es que cada uno pueda abordar como y hacer un énfasis en estos temas que a cada uno nos interesan, ¿no? Y esto vamos a estar bien vinculados a la Fundación Lepe. Aquí pueden ver una foto de la familia Lepe original en un almuerzo dominguero, ¿no es cierto? Estos almuerzos uno podía venir con su escopeta. Yo creo que es algo bastante práctico para un almuerzo de día domingo. Y nada, vamos a estar trabajando en estas intersecciones, o sea, entre paisaje, ¿no es cierto? Entre patrimonio, infraestructura y espacio público. Así que ese es el taller, esa es la idea. Estamos súper contentos de estar trabajando de vuelta con Teo en la escuela. O sea, Teo es un mentor, yo creo, para gran parte de los que estamos en esta reunión y realmente para mí, para Dino, es un honor poder dictar un taller con él. Así que espero que le saquen partido. Es una oportunidad entretenida y nada, lo esperamos. Vamos a estar trabajando los viernes en la mañana, horario de caballeros de 10 a 1. eh, y espero que se motive. Eso. Muchas gracias, Pablo. Em, Claro, como les decía, este taller transversal es parte de la cátedra de Paisaje Rural Futuros Posibles, donde además el MARC va a estar haciendo un taller asociado, el MAPC también va a estar haciendo un taller vinculado a las temáticas de Curimón. Así que va a estar súper interesante. Los dejo entonces con Paula Livingston, que nos va a presentar el taller de investigación y proyecto. Ahí está, ya. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por esta instancia.
El taller que vamos a presentar junto a Eugenio es un profesor invitado quien hizo clases en Harvard hace un par de años con Tomás Folch. Un tema bastante ligado al que vamos a hacer este semestre, el cual el taller llamamos Sistemas Ecológicos Productivos, que se basa un poco, va a ser un taller que es bastante como tiene de experimento, como también tiene de ciudad, espacio público y de paisaje. Ujú. Nace de la idea de Jean-Baptiste Colbert, ay, perdón, que voy a mover un poquito aquí, Ahí sí. que no sé si, ay, sí, que no sé si lo conocen, pero él en el siglo XVII impulsó la planificación de bosques de roble que eran para la utilización o la fabricación de barcos. Entonces se planificaban estos bosques enormes para dar forma a las diferentes piezas de un barco, como se fijan aquí. Ujú. Entonces, estos bosques quedaron a lo largo de la historia que todavía existen y después, 200 años después, ya no se necesitaban estas piezas para hacer los barcos y este bosque de alguna manera tuvo que modificar, no sé cómo va, no se pasa la diapositiva, un segundo. Aquí está, claro, la fabricación de los barcos de acuerdo a estas estrategias de los bosques, los cuales una vez que se modernificó y se modificó la técnica, estos bosques tuvieron que mutar para convertirse en bosques que desde donde se extraía la madera para hacer las barricas. Ujú. Fue una infraestructura que era una infraestructura verde que tuvo primero un origen o un destino, el cual fue cambiando a lo largo de los años. Ujú. Entonces, hoy en día estos bosques existen, se continúa haciendo barricas a partir de estos bosques y así como esa instancia, también han habido otras tipologías de planificar bosques, planificar infraestructura verde que puede mutar de acuerdo va cambiando la sociedad. Entonces, el taller, que llamamos Sistemas Ecológicos Productivos, propone reinterpretar la lógica histórica de estos bosques franceses en base a la planificación, el stock y la gestión territorial en el contexto contemporáneo de Santiago, enfrentando una problemática distinta pero igualmente estructural, que es la contaminación atmosférica crónica, la escasez hídrica y el déficit de infraestructura verde en la ciudad. En lugar de producir reservas forestales para la industria naval, la propuesta del taller plantea la creación de una nueva red metropolitana capaz de producir un stock permanente de vegetación, arborización, especializada para la mitigación ambiental. Aquí se ven algunos ejemplos, otros ejemplos de bosques planificados a lo largo de la historia, tales como la Pampa del Tamarugal, durante el principio del siglo pasado, los bosques Miyawaki, que han sido impulsados por el GORE. Por ejemplo, el año pasado que se licitaron 33 bosques de bolsillo para mitigar eh, los grandes calores los grandes calores urbanos. Este bosque vertical que fue diseñado por Stefano Boeri, de alguna manera también para planificar bosques en altura, y esta serie de microreservas urbanas que se han ido haciendo en Buenos Aires, que no sé si que están llevadas a cabo por un colectivo Relieve, en donde ellos han ido mapeando todos los terrenos baldíos que hay en la ciudad y que naturalmente, gracias a que tienen un clima bastante más húmedo, se han convertido en pequeñas reservas urbanas o bosques urbanos de plantas que han nacido naturalmente y que hoy en día están intentando abrirlas como reservas de calor claro, reservas de calor dentro de las ciudad. Refugios de calor, perdón, se me había ido la palabra. Bueno, el Hola, proyecto Pablo. La cuchara, estoy por aquí. Hola, ¿cómo están? dale, genio. Perdón, llegué un poco tarde. El taller que estamos proponiendo con la Paula, Sistemas Ecológicos Productivos, se basa en la identificación de terrenos públicos y privados, no necesariamente subutilizados, pueden ser que estén totalmente operativos y que tengan la capacidad instalada disponible, sea esta agua, calor o territorio, espacio físico, que permitan transformar la infraestructura urbana en nodos de producción ecológica. En el fondo, lo que queremos investigar con ustedes es encontrar en la ciudad estos sistemas cerrados que existen, ¿cierto? Y ver cómo los podemos abrir, cómo los podemos conectar para trabajar en conjunto y generar estos centros ecológicos. Lo que buscamos son convertir sistemas, adaptarnos un poco lo que pasó con los bosques también de Colbert, que partieron con un propósito que era la industria naval y termina siendo la industria de las barricas. El taller también busca esa adaptación, encontrar sistemas y adaptarlos. Busca generar stock de áreas verdes y planificar, que es la base. Y en ese sentido,
queremos trabajar con tres capas primarias que hemos definido con Paula, y obviamente los alumnos pueden también incorporar un par más. La primera son los canales. Santiago cuenta con 308 kilómetros de canales. La idea es poder mapear estos canales, entender un poco sobre los derechos de agua y categorías de derechos de agua, no sé si los conocen, los vamos a investigar, les vamos a hacer una clase sobre eso, y ver dónde encontramos terrenos colindantes donde podamos aprovechar, ¿cierto?, esta fuente de agua para emplazar nuestros centros, nuestros sistemas ecológicos productivos. Esa es la primera capa y tal vez la capa más lógica. Luego una segunda capa que es reinteresante porque es infraestructura digital que queremos convertir en infraestructura ecológica. Queremos mapear los data centers que están en Santiago. Santiago tiene 48 data centers, estamos en contacto ya con GTD, tenemos visitas organizadas con ellos para entender cómo funcionan los data centers. Los data centers ocupan agua, liberan calor, tienen un territorio, ¿cierto? Tienen un terreno físico donde uno puede también conectar con ellos y empezar a proponer un sistema que contribuya a la ciudad y el paisaje. Y la tercera capa que tenemos, hay que avanzar una diapositiva más, Paula. Están los canales, bueno, un poco empezando los data centers. Si quieres volver una, perdón. Una antes. Una idea que uno podría tener, podría los data centers tomar obviamente el calor que sale del data center, el esquema que venía después, Paula. Tomar esa agua, tal vez condensarla y poder alimentar una red, ¿cierto?, de áreas verdes o viveros. O simplemente aprovechar ese calor para generar también un invernadero. Son esquemas que tenemos que ver y trabajar en conjunto. Hay un ejemplo ya que se está dando en París, la data center a la afuera de París que se llama Data4, son una empresa gigante con miles de hectáreas en toda Europa, en Milán, en París, y ellos ya están proponiendo un sistema para generar un sistema de algas que toma el agua, un sistema cerrado con calor y produce algas después para biocombustibles. O sea, ya en Europa están pensando en cómo los data centers pueden aportar también al ecosistema, ¿ya? Y no sean estos circuitos cerrados. Y la tercera capa son los riles, que obviamente son las aguas industriales que se tratan como un recurso hídrico para la producción vegetal. Tenemos también una visita importante agendada a principio del taller a la biofactoría de agua andina. No sé si la conocen, realmente una construcción espectacular, donde se tratan todas las aguas de Santiago, ¿cierto? Se decantan y se restituyen al medio ambiente. Queremos trabajar también con las aguas de residuos industriales de empresas que podamos también tratar para poder construir nuestros sistemas ecológicos productivos. A modo de ejemplo y brevemente, hay casos como Ámsterdam Circular, que ya tiene casi 15 o 20 años, donde la ciudad de Ámsterdam propuso empezar a conectar distintos actores de la ciudad y empiezan a aparecer estos esquemas que justamente es convertir estos sistemas cerrados, ¿cierto? Una construcción, una obra que está sola, junto con un lugar de reciclaje, junto con una planta de tratamiento, empezar a generar estas simbiosis urbanas. Queremos descubrir simbiosis urbana, conectarlas para poder generar los proyectos de nuestro taller. La siguiente, creo que esa es un Sí. poco más bonito. Y a modo de ejemplo así bien concreto, un caso que nos encantaba en Ámsterdam es que ellos proponían en un lugar conectar, por ejemplo, las panaderías con la cervecería, que en el fondo el camión que va y que va a retirar las migas de pan o la mugre de la panadería, en vez de llevar y deshacerse de eso, la llevara a una cervecería donde esa, ¿cierto?, levadura podía activar los lúpulos de una cerveza. Entonces uno empieza a conectar cerveza, una panadería al lado de una cervecería, se empiezan a producir esos círculos virtuosos y esa simbiosis. Y un caso súper interesante en Chile, que también vamos a investigar, tenemos otra visita agendada, en la viña Barón de Rothschild, donde hay una planta de biofiltros en base a gusanos, toman las aguas que salen, las aguas negras de los baños de las bodegas que usan los trabajadores, y también las aguas de los riles, producto del tratamiento de la bodega de vinificación. Esas aguas las llevan a unas piscinas de concreto lleno de gusanas, cubierto con unos mulch. Eso se trata y todo eso se restituye y se constituye en compost que después alimenta la viña. Creo que es un gran ejemplo también de lo que queremos con Paula, en el fondo, lograr construir a nivel urbano, cosas de ese estilo. Dale, Bueno, y Paula, aquí tu caso. también vamos a estudiar bastante qué especies se ocupan en la arborización, en la urbanización urbana, en la mitigación, cuáles son capaces de absorber más CO2. eh, entonces también va a haber una parte bastante de estudio de cuáles son las especies que debiéramos reproducir, qué necesidades tienen, cuánta agua necesitan, cuáles son los terrenos mejores donde se podrían producir, etcétera. Y para eso también vamos a tener una visita y una asesoría a Mónica Musalem, que nos va a ayudar un poco a cuantificar qué es lo que necesitamos para tener un stock permanente en Santiago y no tener que siempre acudir a regiones o a traslados que son muy, 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 tal vez caros y además que son poco sustentables. Ujú.
Entonces, esta red de viveros va a operar así como un sistema de stock ecológico metropolitano que va a ser capaz de abastecer continuamente a los parques, a los corredores viales, a los bordes industriales y a las áreas degradadas de Santiago, consolidando una nueva relación entre paisaje, infraestructura y salud ambiental urbana. La idea es, claro, es un poco experimental porque requiere generar esta simbiosis y esta, de alguna manera, como economía circular y también la búsqueda de qué terrenos podrían ser. Entonces aquí vamos a tener que ser muy busquillas en encontrar esta simbiosis que les comentaba. Aquí, a modo de ejemplo, claro, algunas maneras de cómo se podrían tal vez edificios intervenir con sus cubiertas, eh, cómo suben las aguas, estos mecanismos. Entonces vamos a tener que como diseñar de alguna manera ¿cómo le podríamos llamar estos monstruos, estas maquinarias, ¿No? estos sistemas o estos Así artefactos? es. Y aquí, claro, es una imagen muy referencial de tal vez un terreno que pudo haber sido, por ejemplo, una gasolinera en donde no se puede construir porque el suelo está contaminado. Uno podría reutilizar esa infraestructura y comenzar a trabajar con las aguas eh, que sobran, por así decirlo. Bueno, la idea es trabajar multidisciplinariamente. Para eso hemos organizado un taller que va a estar, siempre vamos a tener visitas. Los primeros van a ser a la Mónica Musalem en el vivero Pumagüía. Trabajaremos con Eugenio Cerleón, que es ingeniero hidráulico, que nos va a enseñar cómo funcionan los riles. Vamos a también tener una visita a un data center y vamos a hacer, Nicolás Díaz, que es un alumno de doctorado, que es especialista en data center, también nos va a asesorar. Y por último va a tener una visita de Ignacio Flerquín, de Estudio Bulla, Argentina, quien ha trabajado mucho en esto de terrenos baldíos y cómo reconvertirlos en espacios públicos de calidad. Aquí algunas de las visitas, vamos a tener los primeros 4 viernes con visitas y los días de taller van a ser los días viernes de 9 a 13:30 y los esperamos con mucho ánimo y muchas ganas de aprender. Mm. Sí, Aquí voy solo a stop acotar que share. el primer mes es de muchas visitas. Como dijo la Paula para cerrar, tenemos la Biofactoría Guandinas, tenemos la Viña Barón de Rothschild, tenemos los GTD, los data centers de GTD, tenemos los viveros. O sea, la idea es que este tema, que es un Aquí. tema grande, ¿cierto? A escala urbana, entonces tengan todas las herramientas para poder abordarlo. Entonces partimos con estas visitas con expertos para después poder tirarnos en el taller a mapear y a proponer dónde podemos crear nuestros sistemas ecológicos productivos. Eso es. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Paula y Eugenio. Se ve que es un taller súper interesante también. Está muy bueno el line-up de este semestre para los estudiantes. Me encanta. Espero que se motiven y se interesen por cualquiera de las dos alternativas, que las dos son fantásticas. Seguimos entonces con los OPR de este semestre. Vamos a partir con la Macarena Calvo, que nos va a presentar el workshop Maca. Muchas gracias. eh, Voy a presentar. Ya, desde mi presentación nomás. Sí, Ya, dame un segundo. Espero que estén todos muy bien. Aquí les cuento sobre este nuevo workshop que es primera vez que se va a dar en la universidad. Y esto surge de un requerimiento que nos hizo el proyecto Voces, que es parte de la Universidad Católica. Ya le voy a explicar un poco de qué se trata todo, pero es una articulación entre este proyecto Voces, Fundación Patio Vivo y el MAPA, ¿ya? Este curso básicamente haremos paisajes de aprendizaje para el diálogo ciudadano. Es un curso optativo de 5 créditos y va a ser los días jueves en el horario entre 11 y 1:30. Y es presencial. El proyecto Voces UC, que básicamente es como nuestro mandante, surge de esta necesidad de diálogo ciudadano y bien común y recupera la tradición del encuentro socrático en la que el conocimiento surge del intercambio respetuoso de perspectivas en los espacios abiertos de la polis.
para que ese diálogo prospere, hace falta una atmósfera que invite a la escucha y al reconocimiento del otro. Y ahí como que viene un poco nuestro rol. Eh, Abajo hay una imagen del proyecto Voces donde ya hay encuentros, ya está ocurriendo en la universidad y básicamente falta generar esta infraestructura para recibir de forma más amigable, más armónica este proyecto de diálogo. Y acá un poco, ¿cuál era el rol de Sócrates en esto? Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas o si se trataba de falsedades que se debían desechar. El proyecto Voces ya hizo un levantamiento y tiene este catálogo previo de espacios potenciales para acoger esta práctica. De hecho, se desarrollan estas reuniones. Pero la presente propuesta avanza más allá del inventario funcional y se propone diseñar paisajes de aprendizaje que recojan la identidad de cada campus y la profundidad pedagógica del proyecto Voces, ¿ya? Entonces, vamos a tener en algún momento un invitado que nos va a hablar del proyecto Voces, nos van a explicar como de primera fuente y cómo nosotros debiéramos acoger para poder diseñar este espacio. Básicamente trabajaremos en los 4 campus que están en Santiago, Villarrica no lo estamos considerando, y tendremos que diseñar en los espacios que vayamos encontrando y que de alguna forma estén subutilizados o que tengan este potencial de acoger esta actividad de diálogo. Ahí tenemos algunas imágenes. Y otro de los actores es la Fundación Patio Vivo, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a transformar patios de jardines infantiles, escuelas, colegios y liceos en paisajes de aprendizaje. Y ellos tienen un trabajo increíble que si están interesados pueden verlo también en la página web. Y básicamente el patio es usado como una herramienta, ¿ya? Donde hay múltiples acciones que pasan ahí y ellos, a través de sus diseños innovadores, van estratégicamente generando espacios más inclusivos, diversos, que fomentan la buena convivencia, el sentido de pertenencia y un montón de otras virtudes y espacios positivos. También ellos cuentan que fomentan el aprendizaje al aire libre, sobre todo a través de la experiencia. Lo interesante es que si bien Patio Vivo está enfocado como en un público de menor edad, llevar esta experiencia que tienen ellos a los campus universitarios y a la formación de las personas, de los alumnos de la Católica, es muy interesante y nuestro desafío es cómo diseñar estos lugares para que ocurra este encuentro de diálogo. Acá hay algunas obras de la Fundación Patio Vivo. Se puede ver que con elementos muy sencillos, sin grandes recursos económicos, ellos logran generar espacios creativos, innovadores y además tienen mucha investigación de por medio. Yo he visto algunas charlas de ellos o algunas presentaciones en donde también recogen mucha data y hay un trabajo interdisciplinario bien importante. Entonces, la articulación de este proyecto Voces con la Fundación Patio Vivo y el Magíster de Arquitectura responde a la vocación formativa de la universidad y cada actor aportará una dimensión distinta y complementaria al trabajo conjunto. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es vamos a diseñar una arquitectura para el diálogo. Yo espero que se entusiasmen con este curso porque además es un encargo que es como real, es urgente, es necesario y también existe la posibilidad de que podamos materializar después este trabajo que tenemos que hacer. El objetivo es diseñar intervenciones arquitectónicas y paisajísticas en los 4 campus y que se transformen en estas aulas abiertas, ya para acoger más o menos grupos de 15 personas. Dentro de los objetivos específicos, vamos a analizar las cualidades fenomenológicas del paisaje, luz, sombra, sonido, microclima, materialidad, y esto es muy cambiante dependiendo de cada campus.
Vamos a interpretar los principios pedagógicos de la metodología Patio Vivo, que también nos van a asistir con una charla, también nos van a contar ellos su experiencia. Vamos a representar estas atmósferas mediante cartografías sensoriales, diagramas y modelos gráficos de una forma que comuniquen esta dimensión cualitativa del lugar. Vamos a proyectar intervenciones de bajo impacto a través de lo que ustedes ya saben, tratamientos de suelo, mobiliario, gradería o también lo que se nos vaya ocurriendo en cada contexto, siempre con el fin de esta escucha activa y confrontación honesta de argumentos. Y vamos a incorporar estos criterios técnicos, normativos y éticos, ¿ya? Por último, vamos a comunicar las propuestas mediante un expediente técnico gráfico que permita su evaluación, gestión y eventual ejecución. Y aquí les muestro una ficha de un proyecto de la Fundación Patio Vivo. Más o menos esto es como el entregable que debiéramos tener al final del curso. Son 8 sesiones, así que es algo relativamente corto, pero son acciones que debieran poder implementarse dentro de los campus universitarios. Para ir cerrando, ¿cuáles serían estos resultados esperados? El cuaderno de atmósfera, que es un documento gráfico, un expediente técnico de intervención con los planos y presupuestos aproximados, y un modelo de gestión, que es el plan de uso recomendado según los módulos horarios óptimos detectados en el estudio de campo. Y un poco aquí unas imágenes de referencia de cómo vamos a ir capturando estas atmósferas, el trabajo de análisis, de observación de cada uno. Se va a trabajar en forma individual y la idea es ir recogiendo cada uno con su técnica, con sus herramientas, todo lo que se necesita para generar este espacio de diálogo. La tarea consiste un poco en detectar estas necesidades y intervenciones que actúen como catalizadores del diálogo socrático. Eso es el taller. Espero que les parezca interesante. Eso. Muchas gracias, Maca. Está increíble. Creo que además es importante destacar que esta es una oportunidad en el fondo como de hacer un proyecto concreto para la universidad que tiene muchas posibilidades de materializarse. Esta es una iniciativa de la Rectoría de la universidad que está muy interesada en ejecutar estos proyectos, entonces teniendo como un dossier de alternativas hechas por los estudiantes del Magíster de Arquitectura del Paisaje sería súper relevante. Los dejamos ahora con Danilo Martich. Danilo. Bueno, gracias, Manu. El curso este es el ARQ 3313, que tiene un nombre bien pomposo, se llama Tecnologías de Paisaje, Forma Topográfica y Procesos, y se trata básicamente de aprender a trabajar con topografía. Se trata de entender, por supuesto, la topografía no como una condición estática de un sitio dado, sino como un medio operativo, ¿cierto? Que puede catalizar procesos de tipo espacial, medioambiental y eventualmente social, por supuesto. Todo el mundo entiende, me imagino ya a estas alturas del magíster, la importancia del trabajo topográfico, especialmente quienes han estado en talleres de diseño que sí lo hacen. Trabajo topográfico que nada, aparece desde los jardines italianos, ¿cierto? Del Renacimiento, de manera mucho más sutil en los jardines japoneses, luego como elemento fundamental de los jardines ingleses. Y por supuesto en relación también con proyectos de arquitectura. Se trata básicamente de aprender cómo trabajar para esto, ¿cierto? Y el curso va a consistir básicamente en aprender los rudimentos técnicos del trabajo de topografía. No nos vamos a meter como con diseño de proyectos, sino que vamos a aprender las bases del trabajo topográfico. O sea, básicamente vamos a aprender a vincular
estas dos columnas de esta manera, entender cómo se representa la forma topográfica, de manera de poder pasar de algo así, ¿cierto?, a algo de este tipo, y de esto eventualmente a esto. Entonces, lo objetivo en general es aprender una comprensión técnica y estética, en cierto modo, de la forma topográfica, el manejo de cotas, niveles, pendientes y los procesos asociados a esto, básicamente visto desde la perspectiva del escurrimiento de aguas, ¿cierto? El curso tiene una introducción, una serie de temas que se desarrollan durante el semestre, ¿cierto? Y se va a desarrollar fundamentalmente a partir de clases expositivas, o sea, el primer módulo hay una clase con imágenes, con diapositivas, con ejemplos, y el segundo módulo hay invariablemente un ejercicio práctico que se desarrolla en clase, y esto se repite durante todas las clases del semestre. La sumatoria o el promedio de las notas de estos trabajos de los segundos módulos equivale al 75% de la nota final del curso, y hay adicionalmente un examen final que equivale al 25% de la nota final del curso. Estos son ejemplos, ¿cierto?, de los temas que vamos a ir viendo, partiendo de lo más básico, definiciones de qué es lo que es una cota, una curva de nivel, algunas características que tienen las cotas, curvas de nivel. Vamos a ver temas de pendiente expresadas como porcentaje o como proporción, y vamos a desarrollar ejercicios de este tipo. Vamos a ir extrapolando pendientes, definiendo niveles, de manera de poder luego realizar ejercicios de conducción y manejo de aguas y lluvias en sitios, nada, en sitios abstractos, digamos, que da el propio ejercicio. Estos son ejemplos de los ejercicios que se desarrollan durante el semestre. El horario va a ser, creo que es así, los días martes, módulos 3 y 4, si no me equivoco. El formato es, por supuesto, presencial. Em, y eso, esperamos, Muchas gracias, esperamos ver Danilo. a varios de ustedes ahí el próximo semestre. Feliz. Espérame un segundo. Seguimos con el curso Laboratorio de Técnicas del Paisaje, Vegetación, Agua y Procesos de Aníbal Retamal junto con Bonifacio Fernández. Sí, hola Ale, ¿cómo Si están se corta, todos? si se corta, volvemos ¿Ya? a la misma, quedan 6 minutos. Ah, ok. Pero si se Ah, vuelve a bueno, cortar, yo creo que alcanzo a presentar, sí. gracias, Aníbal. Eh, ya, ¿qué se puede ver? Esperen. ¿Se ve bien, cierto? Sí, se ve bien. Ya, súper. Bueno, hola a todos y todas, me presento, soy Aníbal Retamal y este semestre voy a estar a cargo de la tercera edición del curso de Laboratorio de Técnica del Paisaje. O sea, antes también lo hacía Alejandra Bosch, pero es la tercera edición en que la realizo yo. Y el curso se va a dictar junto a Bonifacio Fernández, que va a estar encargado de la unidad de aguas, y también junto a varios invitados. El curso, como dice acá en la descripción, está enfocado principalmente en el análisis y la comprensión de técnicas de paisaje vinculado al diseño de la vegetación, agua y el proceso, como dice el título, y la idea es que los estudiantes puedan adquirir conceptos, métodos y herramientas orientadas principalmente al desarrollo de competencias técnicas en el diseño del paisaje. Este curso se enmarca dentro de la línea de técnicas dentro del magíster y como podemos ver, casi como o todos o generalmente todos los proyectos de arquitectura del paisaje se enmarcan en cuatro capas, que sería la topografía, el material vegetal, los recorridos, programas y equipamiento y el sistema hídrico.
acompañado también con los procesos que es casi como una dinámica propia de los proyectos de arquitectura del paisaje. Y para ello el curso se va a centrar en estos tres como capas vinculadas al material vegetal, a los sistemas hídricos y a los procesos. En este sentido vamos a trabajar en tres unidades. La primera relacionada al agua, la cual va a estar desarrollada principalmente por Bonifacio Fernández, que nos va a acompañar nuevamente en un seminario, esta vez un poco más extenso, vinculado principalmente al manejo del agua y en temáticas de drenaje urbano. Y también, paralelamente, vamos a explorar algunas técnicas de fitodepuración relacionadas tanto a clases lectivas y también a una visita a terreno que tendremos dentro del semestre. Respecto a la unidad de vegetación, vamos a revisar algunos conceptos y técnicas basadas en selección y criterios y composición del material vegetal, también algunos aspectos técnicos vinculados a la plantación, a los suelos y al mantenimiento, y además también algunas estrategias o operaciones de soluciones basadas en naturaleza. Todas estas también con un énfasis especial en el contexto de crisis climática que tenemos actualmente. Y finalmente, en la unidad de procesos, vamos a estudiar algunas operaciones o vamos a comprender cómo estas operaciones vinculadas al agua y la vegetación pueden ser estudiadas como catalizadores o detonantes de procesos dentro de los proyectos de arquitectura del paisaje y cómo estos pueden detonar nuevos escenarios. En este sentido, los objetivos del curso se basan en que los estudiantes y los estudiantes puedan evaluar características tanto formales y funcionales de los sistemas vegetales, también puedan aplicar operaciones de manejo hídrico, de drenaje urbano, técnica de fitodepuración y soluciones basadas en la naturaleza, y también puedan integrar el carácter temporal y dinámico a partir de operaciones con medidas, con una postura técnica dentro de sus trabajos que realizarán en el curso. La metodología del curso considera igual un fuerte componente de vinculación con el medio, por lo que gran parte de las actividades, por un lado, se van a desarrollar en aula y por otra, a través de salida a terreno. Eh, el curso se estructura de estas cuatro como formas de clase que vamos a tener. Vamos a tener un par de clases lectivas que estarán al inicio de cada unidad, que vamos a explorar algunos conceptos clave, también técnicas, referentes, tanto nacionales e internacionales. También vamos a tener ciclos de clases y charlas abiertas. En este caso nos va a acompañar Bonifacio Fernández, que va a ser una tercera edición de su seminario Agua, Paisaje y Ciudad en el Drenaje Urbano, que esta vez va a ser un poco más extenso y vamos a tener también una evaluación de este ciclo de clase abierta. También vamos a tener salida de terrenos, tanto a proyectos construidos o en construcción. Y finalmente también vamos a tener metodologías de workshop realizadas en clase que la idea es que puedan como comprender ya de manera mucho más integrada como en sitio algunas técnicas tanto de plantación o de matrices vegetales. Acá podemos ver un poco más detenidamente un par de estos ciclos de clases abiertas. Nuevamente nos va a acompañar Bonifacio, pero esta vez de manera mucho más extensa para explicar todo lo relacionado al drenaje urbano. Han sido ciclos de clases que han funcionado bastante bien. Creo que me queda un minuto, así que me voy a apurar un poquito. También tenemos varias salidas a terreno. Acá hay un par de fotos que hemos realizado en los últimos 2 ediciones, que hemos ido al Parque Normal, al Vivero Pumahuida, que ya es un clásico del curso, al Cerro Calán, al Parque Winganal y a muchos otros. Y también tenemos estos formatos que se integró el semestre pasado de workshops, que la idea es que en terreno puedan aprender algunas técnicas y hacer un trabajo más autónomo. Finalmente, las evaluaciones se basan, estos son los criterios de evaluación. Hay un 5% de asistencia y participación en la salida a terreno y en las clases abiertas. También hay un 40% de evaluaciones intermedias, que vamos a tener una evaluación en la unidad de aguas y en la unidad de vegetación. Y finalmente, un trabajo que, como está un poco rápido en la parte final,
hemos considerado hasta el momento visita a terreno bueno, al vivero Pumahuida, al parque, ah, el parque Quilapilún. También vamos a realizar una visita al proyecto Aguas de Barrio, que son unos prototipos que están desarrollando en los jardines del UTEM, que trabajan principalmente con técnicas de fitodepuración. Así que, bueno, ahora les voy a presentar y son un par de visitas confirmadas que tenemos hasta el momento. ¿Alcanzan a ver bien? Sí, Sí, perfecto. ya, súper. Bueno, como respecto a las evaluaciones del semestre, voy a repetir esto un poquito. Vamos a tener un 5% relacionado a asistencia. También vamos a tener un 40% relacionado a evaluaciones intermedias en la unidad de vegetación y agua, que va a ser un trabajo integrado con también comisión que va a venir a evaluar estos trabajos. La primera de aguas, que va a estar acompañada por Bonifacio Fernández. Y finalmente vamos a hacer trabajos que parece que se quedó un poco pegado, ahí sí, del dossier de técnicas de paisaje, que va a ser un poco una recopilación de los trabajos semestrales de vegetación y aguas, como una reedición para que quede un poco ya en un formato más presentable y les pueda servir incluso como material para sus talleres o trabajos que estén realizando. Y también vamos a incorporar ahí uno de procesos que ya va a ser un trabajo mucho más autónomo, de acuerdo a lo que van a ver tanto en las visitas a terreno como en los preselectives. Entonces están todas y todos muy invitados a tomar el curso. También hemos tenido hartos estudiantes de otros magísteres, así que también si les interesa esta temática están muy invitados. Y el curso se desarrollará el viernes los módulos 5 y 6, o sea, desde las 2:50 a las 5:20 y consta de 10 créditos. Y sale a confirmar. Así que muchas gracias y espero que tomen el curso y que les guste mucho también. Muchas gracias, Aníbal, Ahí por tu dejo de compartir. presentación. Em, Un poco interrumpida, pero ay, parte de. pero se entiende perfectamente. Seguimos Súper. con Consuelo Roldán. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Mm, ¿Ahí se ve mi pantalla o no? Se está cargando Ahí todavía. está. Ahí, ahí sí. Ya, súper. ¿Y si lo pongo ahí se ve igual? ¿Sí? Sí, se Ya, ve. buenísimo. Bien, entonces, hola a todos y a todas. Les voy a presentar los dos cursos de visualización de paisajes. Voy a partir haciendo esa aclaración, que son dos siglas distintas. Una que está relacionada a la investigación, que es la 3316, y otra que está organizada en torno a la representación de proyectos, que es la 3319. ¿Ya? La 3316 se imparte durante la primera parte del segundo semestre, que vendría siendo el tercer bimestre, y la otra queda, o sea, la 3319 queda hacia el final, ¿ya? Así que son dos cursos distintos para que no se confundan y tampoco no tomen el que ya tomaron el semestre pasado, ¿ya? Para que en el fondo revisen eso antes de tomar los ramos. Entonces, con respecto al curso de investigación, primero aclarar que es de 5 créditos, son los módulos 7 y 8, es decir, a partir de las 5:30 los días martes. Y en este curso, tal como dice acá, lo que tratamos de hacer es integrar a través de la representación como una herramienta de investigación las diversas dimensiones que tienen los paisajes, ¿cierto? Entendiendo sus historias acumuladas, tal como dice Berrizbeitia se me fue el nombre del libro. Pero en el fondo la idea es entender y poder indexar dimensiones sociales, económicas, productivas, ecológicas e históricas que se superponen a lo largo del tiempo para entender los sistemas que están detrás de estos paisajes y poder entender cómo operan y cómo nosotros podemos también operar sobre ellos para, también como dice Corner, propiciar la emergencia de nuevas realidades y hacer que nuestros mundos sean mejores. Es decir, básicamente investigar
para proponer soluciones. Entonces, en esa investigación, que termina siendo un libro que ya es un clásico del curso, que es un portafolio en el fondo, que se los voy a mostrar acá. Acá tengo muchos, por ejemplo, acá tengo uno del semestre pasado, que es un librito de 21 por 21. Nosotros vamos a hacer los siguientes dibujos o los siguientes, vamos a trabajar en las siguientes herramientas de representación durante el primer bimestre. Primero vamos a trabajar quizás una de las representaciones más clásicas del mapa, que son los mapas indéxicos, ¿cierto? Que es básicamente información espacializada sobre las diferentes componentes de un sistema territorial, ¿cierto? Que en el fondo cuando se superponen dan paso a nuevos descubrimientos. Acá, por ejemplo, estamos viendo un mapa sobre la localización de basurales y microbasurales en Renca, que realizó Tomás Ponce. También hay otros tipos de mapas indéxicos, como por ejemplo mapas que muestran procesos temporales, que son precisamente los mapas indéxicos temporales, ¿cierto? Mapas sobre, por ejemplo, flujos o cambios en un paisaje, como este mapa sobre la niebla, o el movimiento de elementos que quizás que son más físicos, como por ejemplo este mapa de Donají Fialo, donde se muestra como el movimiento de las embarcaciones en el lago Villarrica en Pucón, ¿cierto? Podemos ver sistemas ecológicos, podemos en el fondo analizar el territorio desde diferentes miradas para construir nuevas miradas que aporten a estas soluciones que veníamos hablando. También vamos a trabajar axonométricas territoriales, ¿cierto? Donde podemos visualizar con una tercera dimensión, ¿cierto? Estos mismos sistemas que, por ejemplo, en este caso tenían que ver con la sedimentación y la generación de aluviones o diferentes estratos de suelo en, en el norte de Chile, ¿cierto? O también visualizar estos sistemas desde sus diferentes ámbitos, como por ejemplo el movimiento, las ecologías y las conexiones urbanas. Y otro clásico en el fondo de lo que vamos a aprender a hacer son los diagramas, donde estos mismos sistemas no se analizan necesariamente bajo una mirada espacial, sino que más bien se analizan en cuanto a cómo funcionan, que pueden ser sistemas temporales, puede ser el funcionamiento de una ecología, puede ser el funcionamiento de una industria, y en el fondo nos permite entender de qué manera podemos como atacar precisamente una problemática que estemos estudiando o entender un proceso y de esa manera entender también cómo poder proyectar mejor. Em, Hay diferentes tipos de diagramas, algunos son como mucho más técnicos, otros mucho más de recolección de objetos, sobre el movimiento y las temporalidades de los diferentes tipos de transporte, los elementos que encontramos en el paisaje, etc. Entonces, con esas tres representaciones básicas, más otras que vamos añadiendo semestre a semestre, se acaba esta primera parte del curso, ¿cierto? O se acaba el primer curso, el 3316, y entregamos un portafolio en el fondo a final del bimestre, ¿ya? Eso se transforma en el examen, ¿cierto? Donde siempre tenemos una comisión y se cierra ese curso número uno. Y el segundo bimestre, entonces, vamos a continuar con el curso 2, ¿cierto? Que es el de proyecto, donde la idea es que un poco recopilemos la información anterior, porque no necesariamente se tienen que tomar en orden. Entonces, partimos como desde la reconstrucción del mapa indéxico, pero esta vez con una visión mucho más proyectual. Entonces, acá la idea es ya proponer cosas más concretas. Siempre, dicho sea de paso, la idea es ir súper de la mano con el taller, es decir, que lo que hagan en visualización les sirva para el taller en el que ustedes estén. Y en el fondo tratar el dibujo como un territorio común para la búsqueda de respuestas integrales, ¿ya? En este caso, lo que nosotros vamos a ver parte en el fondo desde esta recopilación del mapa
léxico como desde el reentendimiento, que es mucho más maduro en general a mitad de semestre, pero esta vez para generar planes maestros, toolkits, fotomontajes y planimetrías técnicas, ¿cierto? Y obviamente construyendo esta línea completa desde la pregunta de investigación hasta la respuesta proyectual. Entonces, los planes maestros también se entienden como estrategias espaciales que no necesariamente constituyen el proyecto en sí que se va a realizar, pero sí la estrategia, es decir, aquellos ejes que nosotros vamos a trabajar para construir esa respuesta a las problemáticas del territorio. Esta se trabaja no como una zonificación, sino que como una superposición de estas diferentes estrategias espaciales y tiene una bajada mucho más específica en estos toolkits, que son estas como respuestas específicas para las tipologías de problemáticas que vamos observando en el territorio, como en el caso de este plan maestro que se trabajó para el borde costero de Pucón. Acá vemos otro plan maestro con su propio toolkit, ¿cierto? En Renca, en este caso, en uno de los ejes principales que conectan con el cerro y que en el fondo va bordeando una de sus laderas. Acá vemos las tipologías de espacios que van en el fondo transformándose progresivamente hasta que llegan al cerro y los elementos específicos que se proponen para cada uno de ellos. Acá ya vemos avanzar en el fondo los primeros mapas indéxicos que veíamos sobre esto como entendimiento de dónde está la basura y cuáles son las problemáticas, para luego proponer soluciones específicas para este territorio, ¿cierto? Con este otro mapa, perdón, plan maestro de Tomás Ponce. O tal como veíamos anteriormente, estos diagramas sobre movilidad nos dan respuestas acerca de cómo podemos estratégicamente aportar con soluciones en un territorio, como en este caso del plan maestro que proponía Matías Fuenzalida. Planes maestros quizás que son más como relativos al land art, como estos que tienen que ver con la niebla o con la como visualización espacial de los aluviones en el territorio, para luego llegar finalmente a la planimetría técnica, ¿cierto? Donde la solución se debería poder construir. Ya ese es como el objetivo que tenemos, que no solamente exista una planimetría, sino que sea una planimetría lo suficientemente clara como para, por ejemplo, poder complementarse con los cursos donde tenemos que hacer especificaciones técnicas o llegar a presupuestos. Y obviamente eso siempre hacerlo en el marco del curso de visualización, así que entregar también las herramientas para que eso sea visualmente atractivo, ¿cierto? Y finalmente entonces vamos a trabajar los fotomontajes de proyecto. Para esto trabajamos tanto software de renderizado como de 5 Lumion o Twinmotion, hasta el fotomontaje. La idea es diferenciar el fotomontaje de proyecto como fotomontaje atmosférico que trabajamos durante el primer semestre, para que ustedes puedan mostrar de manera clara y atractiva cuáles son o cómo se verían esas soluciones y esos proyectos ya dispuestos en el territorio. Finalmente, acá está como el flujo de cómo funcionan ambos cursos y de qué manera son complementarios. Desde aquí, desde esta como barrita hacia la izquierda, vemos todo lo que vemos el primer semestre, que se basa en un levantamiento, en una observación crítica y en el fondo la construcción espacial de ese entendimiento que desembocan en el primer portafolio. Y luego el segundo bimestre donde retomamos ese levantamiento, pero lo transformamos ya en estrategias, en toolkits y en ideas de proyecto que dan paso al segundo portafolio, ¿ya? Así que los esperamos los martes, módulos 7 y 8, junto con Constanza Garcés, que es nuestra ayudante. Y nada, felices de poder recibirlos durante el segundo bimestre. Muchas Muchas gracias. gracias, Consuelo, por la presentación. Em, Seguimos, estamos un poco atrasados, espero que tengan todavía paciencia. Nos quedan dos cursos. Le doy la palabra al profesor Andrew Harris, que dicta el curso de Sistemas de Información Georreferenciado. Muchas gracias, Andrew, por esperar. Gracias, Alejandra. Saludos a quien vea esto.
Yo voy a ser breve, así que no se preocupe. Perdón. Eh, ahí está compartiendo. Sí, ya se Ah, ve. ya, gracias. Em, ya, SIG, modelación y simulación del territorio y paisaje urbano. Nombre largo, yo lo dejaría en SIG, para entendernos. Eh, eh, este es un curso que lleva muchos años. He tratado de desligarme, de alejarme, de huir de él. No se hizo el semestre pasado, pero bueno, las maldiciones duran, parece, toda la vida, así que aquí volvemos con este pequeño curso. Es un curso, eh, yo no soy creativo en el curso, la creatividad lo ponen los alumnos, yo simplemente me limito a mostrar una cosa que ya existe, esa cosa tiene herramientas, y esa cosa que le llamamos SIG, Sistemas de Información Geográficos, permite manejar información espacial variada. Cualquiera que ya lleve unos años en este ruedo sabrá que los proyectos parten con la información del lugar, no solo del sitio, sino del contexto, y que esa información que uno la entiende siempre como una topografía, a veces es insuficiente y se requiere más información. Y el mundo actual está desbordando en información. Esa información, como a medida que ha aumentado su complejidad con los años, se ha ido sistematizando y se han generado modelos de información o modelos de datos con sus protocolos. Entonces, lo que miramos ahora es una herramienta, el ArcGIS Pro y un poco de QGIS, herramientas para desplegar todos estos tipos de información espacial existente y que en la práctica puedan ser de ayuda, y yo creo que sí lo son por la experiencia acumulada, para sus propios trabajos e incluso para sus tesis. Las imágenes que se están desplegando a la derecha son los trabajos de la última versión del 2025 y he podido constatar que mucha de este trabajo de imagen y análisis desarrollado uno las está viendo ahora en este momento en los propios exámenes de tesis. O sea, es una información que comprobadamente les ha sido útil. Em, Esos modelos de datos tienen parámetros con los cuales permiten desplegar unos sobre otros a través de capas, y al momento de tener toda esta variedad de capas y tipos de información me permite luego hacer filtros y consultas y búsquedas más sofisticadas que permiten estas herramientas para encontrar, seleccionar, buscar coincidencias, buscar diferencias, etcétera. ¿No? El curso se centra en la escala territorial o de paisaje abierto, porque la información disponible suele ser de la gran escala, no del detalle, y se trata de comprender los tipos de modelos de datos espaciales para que ustedes vayan aprendiendo a hacer cualquier tipo de análisis y hacer cuantificaciones sobre esos análisis y esa información. El objetivo es abordar una variedad de aspectos de estas herramientas vinculadas al trabajo en el paisaje y que adquieran una capacidad de usuario básica para que cada quien pueda en el futuro seguir aprovechando o no esto. El curso se trabaja a partir de clases expositivas en que progresivamente se van mostrando diversas herramientas, una de manipulación de la información y luego de análisis sobre estos software ya mencionados, y se trabaja, cada alumno va abordando un caso que elige, normalmente vinculado a sus talleres o temas de interés personal, y es un trabajo progresivo que parte con un primer mapa, elaboración de un guión sobre qué es lo que desean hacer y finalmente un avance, dos avances previos más el trabajo final, que es la acumulación de todo lo anterior. Son notas acumulativas y es un curso presencial y, como decía, al final del curso se espera que cada alumno sea capaz de utilizar las operaciones básicas de SIG para un estudio territorial. Y no solo usarlas, también a veces cuando son más complejos, por lo menos entender qué significan ciertas palabras y ciertos nombres que ayudan luego a interactuar con otros para poder complejizar en los propios trabajos y la propia profesión de cada uno. Eso sería esto es los lunes, módulos 3 y 4 presencial. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrew, por tu sucinta presentación. Sí, Este curso ya es un clásico del mapa y no te vas a deshacer de él porque nos gusta sí, mucho y nos interesa mucho que los estudiantes además lo tomen. Por eso además lo condensamos para que lo puedan tomar eh, durante los segundos semestres, que tienden a ser semestres más felices porque hay más sol y todo. sí. Yo voy a presentarles también muy condensadamente la última presentación de OPR del curso. No sé si el curso de Ecología Urbana e Infraestructura Verde, dictado por la profesora Alejandra Vargas, quien lamentablemente no nos pudo acompañar hoy día porque se encontraba en un seminario sobre infraestructura verde y azul para la región metropolitana. Que tiene mucho que ver con el curso que ella misma dicta. Este curso es un curso que está articulado con el diplomado que lleva el mismo nombre, em, que es básicamente como un spin-off del mapa que se dicta de manera online. El curso específico de Ecología Urbana e Infraestructura Verde se dicta los lunes en el módulo 7 y 8 y es online, como les decía. Comenta sobre cuáles son los tipos de áreas verdes que proporcionan, que si todos los tipos de área verde proporcionan la misma calidad y cantidad de servicios al entorno urbano. Em, y aquí la hipótesis es que no todas las áreas verdes aportan estos mismos beneficios al entorno urbano, sino que su contribución depende de factores como su tamaño, el diseño, la cobertura vegetal, la diversidad de especies, la calidad del suelo y la capacidad de integrarse al sistema urbano. Y entender estas diferencias permite planificar espacios verdes capaces de mejorar el clima, la biodiversidad, la gestión del agua y el bienestar de las personas. ¿Cuáles son las características que deben tener estas áreas verdes para contribuir eficazmente a recuperar y mejorar las condiciones ambientales degradadas de la ciudad? Y en eso el curso de Ecología Urbana e Infraestructura Verde tiene dos objetivos, que es primero conocer los principios ecológicos aplicables a la ciudad y su relación con el desarrollo sustentable, y por otro lado analizar las acciones y proyectos de infraestructura verde que acogen principios de ecología y contribuyen a un desarrollo urbano sustentable. La primera unidad o los resultados de aprendizaje de cada uno de este curso son, en la primera, el cambio climático, integrar los conocimientos de ecología en el diseño del paisaje para formular soluciones que respondan al cambio climático en contextos urbanos. La segunda unidad, el desarrollo urbano sostenible, donde se analizan críticamente las principales problemáticas ambientales urbanas y se proponen soluciones efectivas para avanzar hacia un desarrollo sostenible, reconociendo la diferencia entre acciones verdaderamente sustentables y aquellas que, aunque aparentan serlo, no contribuyen significativamente a la ideal de sostenibilidad. Y por último, la unidad de servicios ecosistémicos que permite justificar con base científica y técnica el valor de los servicios ecosistémicos que entrega la vegetación en contextos urbanos, proponiendo criterios para su integración en políticas y proyectos de infraestructura verde. Y la otra unidad de ecología urbana, donde se identifican los factores ecológicos que deben aplicarse en el paisaje urbano para mejorar la calidad ambiental de las ciudades. Y la infraestructura verde, que es analizar eh, casos exitosos de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza para determinar dónde y cómo podrían ser implementados en nuestras ciudades. Desarrollar propuestas urbanas con beneficios ecológicos que se puedan incorporar a la infraestructura verde de la ciudad. Y los contenidos son entonces, en la unidad 1, el cambio climático y la búsqueda de la sustentabilidad urbana, estudiando los efectos del cambio climático en el paisaje, la sustentabilidad y los desafíos en un desarrollo urbano sostenible y los servicios ecosistémicos en la vegetación urbana. La segunda unidad, en torno a la ecología del paisaje, donde se estudian las estructuras de los paisajes y los efectos de la fragmentación y por otro lado la biodiversidad. Y la tercera unidad que tiene que ver con la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, donde se estudian componentes, atributos de la infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza y diferentes casos de estudio. El curso está organizado en clases expositivas, videos
lecturas de publicaciones científicas, discusión en clase y un trabajo de investigación y propuesta, que es una actividad grupal. Las evaluaciones están descritas en este esquema con tareas que corresponden al 15%, interrogaciones, que son 3 interrogaciones o exámenes que corresponden a un 45% y un trabajo grupal de investigación y propuesta que tiene un 40% de la evaluación final. Eso, y aquí está el título del curso: Ecología Urbana e Infraestructura Verde, integrando naturaleza y ciudad para un futuro sostenible, dictado por nuestra profesora Alejandra Vargas, que es agrónoma de la universidad. Em, Toda esta información, todo este video, además del compilado de los cursos, va a quedar disponible para ustedes durante la tarde de hoy, probablemente más bien hacia el final de la tarde, para que puedan tomar las decisiones, como les comentaba, lo más informados posible. Aprovechen de preguntarle a sus profesores, aprovechen de hacer las consultas. Tanto a la Manuela como a mí, sobre cómo en el fondo ustedes pueden organizar, se va a cortar la reunión en 10 minutos, cómo pueden organizar su malla y cómo pueden darle un énfasis particular y específico según sus intereses propios a su trayectoria académica. Em, y eso, estamos muy contentos con este nuevo semestre que se nos viene por delante, semestre de primavera, que siempre es muy feliz. Tenemos charlas, tenemos una agenda de extensión que, como siempre, está súper nutrida, así que aprovechen de em, venir a nuestras charlas, venir a las exposiciones, nutrirse de toda esta agenda de extensión que es parte de la formación académica que nosotros ofrecemos. Y eso, les deseamos un feliz eh, semestre, y cualquier cosa nos consultan. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por quedarse hasta el final. Cariños. Chao. Chao, muchas gracias.